Bien, hermanos, bien, mientras vienen los otros hermanos ya van entrando, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga este curso que tenemos ahora, ¿verdad? Impartiendo como es una ética viva. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos toda la honra y toda la gloria, porque es por medio de usted, Señor, y su Hijo Jesucristo, que todo es posible. Sin la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, no hubiese sido posible que nosotros estuviésemos hoy aquí, Señor. Pero gracias por su generosidad, gracias por su infinita bondad hacia nosotros, Señor. Le pido que bendiga este curso que va a dar inicio a partir de hoy, miércoles 8 de julio del año 2026. Yo le pido que bendiga a los estudiantes que van a participar de este curso, que bendiga también, Señor, todo lo que hagamos, porque todo lo hacemos para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. También, Señor, le pedimos que derrame de su gracia y de su amor en cada estudiante, proveyéndole, Señor, trabajo, proveyéndole vida, salud y sobre todo crecimiento espiritual a través de este curso, Señor. Bendícele a cada uno de ellos en sus ministerios y llénenos de sabiduría para que podamos impartir este curso, Señor, de manera tal que le agrademos a usted principalmente, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la lección número 1 del curso Una ética viva. Vamos con la lección número 1, que es la naturaleza de la reflexión ética. La naturaleza de la reflexión ética. Vamos a estudiar el curso que se llama Una ética viva. Una ética viva. Entonces, la primera lección es la naturaleza de la reflexión ética. La ética cristiana no es simplemente, amados hermanos, un conjunto de reglas para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es la respuesta del creyente al carácter santo de Dios, revelado en las Escrituras. Amados hermanos, la Biblia presenta la ética como una manera de vivir que glorifica a Dios y refleja la transformación producida por Jesucristo en la vida del creyente. El libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este pasaje nos enseña que la verdadera reflexión ética comienza con una mente renovada por Dios. Entonces nosotros vamos a analizar, en primer lugar, qué es la ética. Vamos a estudiar qué es la ética. La palabra ética proviene del griego ethos, con H intercalada, ethos, que significa carácter, carácter, costumbre o modo de vivir. Es la disciplina que estudia los principios que determinan lo correcto y lo incorrecto en la conducta humana. Una vez que hemos definido lo que es la ética, nosotros vamos a ver de la perspectiva bíblica qué es la ética. La ética bíblica se fundamenta en el carácter santo de Dios y en su voluntad revelada. Y tenemos unos textos bases, como es Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
Entonces, la ética cristiana no depende de las opiniones humanas, sino de la naturaleza de Dios, quien es el estándar absoluto del bien. El libro de Miqueas 6:8 nos dice: Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto nos refleja de que nosotros estamos, hermanos, fundamentados en el carácter santo de Dios y que nuestra vida debe de caminar en el carácter santo de Dios, que es la ética cristiana, hermano, la ética cristiana. En segundo lugar, una definición básica de filosofía. Una definición básica de filosofía. La palabra filosofía significa literalmente amor por la sabiduría. Busca responder preguntas acerca de la realidad, el conocimiento, la existencia humana, la moral, el propósito de la vida. Nosotros debemos de entender que cuando hablamos de la filosofía, no estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de humana, una ciencia humana, pero que en alguna medida tenemos que conocerla debido a que estamos en el mundo y nos relacionamos con el mundo, con las personas, con las ciencias de este mundo. Y debemos de saber, ¿verdad?, lo que podemos tomar de ella y lo que no podemos tomar. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la Biblia reconoce el valor de la verdadera sabiduría, pero advierte contra la filosofía que contradice la revelación divina. Y eso es verdad. La filosofía tiene principios materiales y la palabra de Dios tiene principios espirituales. ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros partimos de la filosofía material, estamos analizando que todo es la creación de esta tierra, todo, y aquí queda todo. La filosofía no piensa que hay una eternidad. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de conocer, sí, en qué se fundamenta la filosofía. Entonces, Colosenses 2:8 nos dice, afirmando, ¿verdad?, desde la perspectiva bíblica: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según Cristo. Toda filosofía debe de ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Toda filosofía debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Indudablemente que hubieron muchas corrientes filosóficas en la época medieval en que se desarrolló, digamos, la filosofía. Renato Descartes era uno de ellos, Platón, eran griegos, y estos griegos filósofos indudablemente influyeron mucho en la corriente religiosa católica. En tercer lugar, nosotros vamos a ver las corrientes básicas de la filosofía occidental. Las corrientes básicas de la filosofía occidental. Vamos a estudiar aquí lo que es la metafísica. Vamos a estudiar aquí lo que es la metafísica. Definición. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad. Responde preguntas como: ¿quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Existe una vida después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la creación? Esas preguntas se las hace la metafísica.
porque ellos tienen su propio concepto y su propia definición. Nosotros lo vamos a ver de la perspectiva bíblica. La Biblia responde claramente a estas preguntas. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como resultado, todo comienza con Dios como creador y sustentador del universo. Entonces, además, vamos a ver lo que es epistemología. 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 La definición. La epistemología, estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento. Y se hace la siguiente pregunta, la epistemología. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Qué hace verdadero un conocimiento? Desde la perspectiva bíblica, la verdad absoluta proviene de Dios. De estas ciencias se derivan muchos conceptos que los filósofos griegos influyeron mucho, incluyendo los gnósticos, acerca de Jesucristo y su deidad, de lo que hay más allá, etcétera. Juan 17:7 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia nos enseña que el conocimiento verdadero comienza con el temor del Señor. Veamos lo que nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y también vamos a ver lo que es ética. La ética estudia cómo debemos vivir y actuar. Se ocupa de preguntas como, ¿qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Cómo debemos tomar decisiones? Desde la perspectiva bíblica, la conducta correcta está determinada por la voluntad de Dios. Y esto es bien importante que cada uno de nosotros lo sepa valorar y analizar. De la perspectiva bíblica, la palabra de Dios, hermano, la conducta correcta está determinada por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. En el Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios guía toda decisión moral. La palabra de Dios guía toda decisión moral. Vamos a ver, hermanos, en cuarto lugar, dos corrientes básicas de la ética. Dos corrientes básicas de la ética. La ética deontológica. La ética deontológica. ¿Qué significa ética deontológica? Proviene del término griego deón, que significa deber. Afirma que las acciones son correctas porque cumplen un deber o una norma moral, independientemente de sus resultados. Desde la perspectiva bíblica, Dios manda obedecer sus mandamientos porque son justos. Nosotros consideramos de que la ciencia que está influyendo hoy día en la humanidad hace que los hombres puedan, hermanos, tomar opciones cuando no la hay. Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es una y que hay un solo cielo
y una puerta única donde los hombres pueden entrar, los hombres pecadores, y una que es la del infierno. Por lo tanto, no existe una ciencia aparte de la palabra de Dios que nos pueda llevar al cielo. Entonces, Éxodo 20, del 1 al 17, nos dice, Dios manda obedecer sus mandamientos porque son justos. Los 10 mandamientos representan principios absolutos dados por Dios. Los 10 mandamientos representan principios absolutos dados por Dios que están en Éxodo 20, del 1 al 17. No vamos a leer todo el capítulo. Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la obediencia es un deber fundamentado en el amor a Dios. La obediencia es un deber fundamentado en el amor a Dios. Vamos a ver ahora otro punto que es la ética teleológica. Vuelvo a repetir, ética teleológica. Ética teleológica. Y significa, esta proviene del griego telos, que significa fin o propósito. Afirma que una acción debe evaluarse por sus resultados o por el propósito que busca alcanzar. Desde la perspectiva bíblica, la Biblia también considera los frutos y los resultados de nuestras acciones. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 6:7 nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, las consecuencias revelan la calidad moral de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo se relaciona la ética deontológica y la teológica? Vamos a hacer una comparación de las dos. En la ética cristiana, ambas perspectivas se complementan. La ética deontológica enfatiza la obediencia a la voluntad revelada de Dios, mientras que la ética teleológica recuerda que Dios también desea producir buenos frutos y cumplir sus propósitos mediante nuestra obediencia. El creyente obedece porque Dios lo manda y porque esa obediencia produce gloria para Dios y bendición para las personas, hermano. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La ética bíblica, hermano, une el deber de obedecer con el propósito de reflejar el carácter de Cristo. Es interesante lo que nosotros, hermano, estamos sabiendo a través ahora de este precioso curso, una ética viva. Vamos a ver en quinto lugar la importancia de la imaginación. La imaginación es la capacidad dada por Dios para visualizar posibilidades, comprender enseñanzas y proyectar acciones futuras. Desde la perspectiva bíblica, Dios utiliza la imaginación de manera santa para comunicar su verdad mediante las parábolas, visiones, profecías, símbolos e ilustraciones. Jesús ya enseñó usando parábolas que despertaban la imaginación espiritual de sus oyentes. Marcos capítulo 33 al versículo 34 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra. Sin embargo, hermanos, la imaginación también puede corromperse cuando se aparta de Dios. Veamos lo que nos dice Génesis 6:5. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso, hermanos, que la imaginación debe ser renovada y sometida a Cristo. Filipenses 4:8 nos dice, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Entonces, la imaginación guiada por el Espíritu Santo fortalece el discernimiento ético y capacita al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amados estudiantes,
La reflexión ética cristiana tiene su fundamento en Dios, quien es la fuente de toda verdad, sabiduría y moral. La filosofía, hermanos, puede ayudar a formular preguntas importantes, pero la escritura ofrece las respuestas definitivas para la vida. La metafísica nos conduce al conocimiento de Dios como creador. La epistemología afirma que la verdad se encuentra en su palabra y la ética nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Al integrar el deber de obedecer, o sea, la ética deontológica, con el propósito de glorificar a Dios y producir buenos frutos, ética teleológica. El creyente desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Finalmente, una imaginación renovada por el Espíritu Santo permite discernir y aplicar los principios bíblicos en cada decisión, viviendo una vida santa que honra al Señor. Vamos a la lección número 2. Al final vamos a hacer preguntas y comentarios. Al final. Los principales desafíos a la reflexión ética. Lección número 2. Los principales desafíos a la reflexión ética. La reflexión ética, hermanos, la reflexión ética cristiana busca responder a la pregunta: ¿cómo debe vivir el creyente para agradar a Dios? La Biblia enseña que la ética no se fundamenta únicamente en normas humanas, sino en el carácter santo de Dios revelado en su palabra. El cristiano enfrenta diversos desafíos que intentan desviar su conducta en el propósito divino. Vamos a ver el primer punto: los principales desafíos a la reflexión ética. Desde una perspectiva bíblica, los principales desafíos son las filosofías, ideologías y deseos humanos que buscan sustituir la autoridad de Dios por el criterio del hombre. La sociedad promueve el relativismo moral, el individualismo y el pragmatismo, mientras que la Biblia afirma que existe una verdad absoluta. Qué interesante, amados hermanos, qué interesante. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nosotros analizamos en estos principales desafíos a la reflexión ética que el creyente debe permitir que la palabra de Dios transforme su manera de pensar para discernir correctamente entre el bien y el mal. La falta de discernimiento en el creyente no es, digamos, que se nace con ella, sino que se busca por medio del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y además de eso, hermano, el constante estudio de la palabra de Dios y el ejercicio, hermano, de la oración. Ese privilegio del discernimiento lo da el Señor, hermano. El Señor. Entonces, vamos a ver lo que es dentro de estos el determinismo. El determinismo. El determinismo sostiene que las acciones humanas están completamente determinadas por factores externos: genética, ambiente o destino, negando la responsabilidad moral. La Biblia reconoce la influencia del pecado y del entorno, pero enseña que el ser humano es responsable delante de Dios por sus decisiones. Indudablemente que el hombre es responsable moral y espiritual de todo lo que hace en esta tierra. Él tiene esa responsabilidad ante Dios. No es que es culpa de su esposa, su esposo, su hijo, su pariente, su hermano, hermana, etcétera. De nadie es culpa, va a ser culpa de uno mismo si uno, hermano, no guarda la palabra de Dios como es en su corazón.
La Biblia reconoce la influencia del pecado y del entorno, pero enseña que el ser humano es responsable delante de Dios por sus decisiones. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados hermanos estudiantes, Dios concede al ser humano la capacidad de escoger, obedecer o rechazar su voluntad. La responsabilidad moral permanece vigente. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, lo que es la simpatía. La simpatía es la capacidad de comprender y sentir compasión por el sufrimiento de otros. Bíblicamente, esta virtud debe estar acompañada por la verdad y la justicia, hermano. La verdad y la justicia. Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Veamos, Romanos 12:15. El creyente, amados estudiantes, debe reflejar el amor de Cristo siempre, mostrando empatía sin justificar el pecado. La verdadera compasión busca restaurar al necesitado conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, en cuarto lugar, el cuarto punto, la mala moralidad. La mala moralidad. La mala moralidad consiste en adoptar conductas contrarias a los principios establecidos por Dios, llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. Veamos nosotros lo que nos dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Cuando la sociedad, amados estudiantes, rechaza la autoridad divina, los valores morales se distorsionan. El cristianismo debe permanecer firme en la verdad revelada por Dios. Vamos a ver, en quinto lugar, la religión y la moralidad. La religión externa no garantiza una vida moral. La verdadera moralidad nace de una relación transformadora con Dios mediante Jesucristo. Veamos lo que nos dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Analicemos esto. ¿Qué nos dice nuestro libro? La verdadera religión produce obediencia, santidad, amor al prójimo y un testimonio coherente. La ética cristiana surge de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Muchos dicen, pero ¿cuál es la verdadera religión? ¿Tú eres un religioso? No. La verdadera religión produce obediencia, hermano, que es la que predicó Cristo Jesús. Produce santidad, produce amor al prójimo y un testimonio coherente. Un cristiano ético es un cristiano que su corazón está regenerado por el Espíritu Santo. En sexto lugar, vivir una vida moral. Vivir una vida moral significa reflejar diariamente el carácter santo de Cristo, mediante la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen, yo vivo una vida buena porque no le hago daño a nadie, no hablo de nadie,
etcétera, etcétera. Vivir, hermano, una vida moral significa reflejar diariamente el carácter santo de Cristo mediante la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, la moral cristiana no consiste únicamente en evitar el pecado, sino en vivir una vida de santidad, integridad, justicia, amor y servicio que glorifiquen a Dios. Amados hermanos estudiantes, los desafíos éticos del creyente son constantes, pero la Biblia ofrece principios claros para enfrentarlos. Frente al determinismo, Dios llama a la responsabilidad. Frente a la simpatía, enseña una compasión guiada por la verdad. Frente a la mala moralidad, establece su verdad absoluta. Frente a una religión superficial, demanda una fe genuina. Y finalmente, invita a cada creyente a vivir una vida santa que refleje el carácter de Jesucristo. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje, amados estudiantes, resume la ética bíblica de una vida de justicia, de misericordia y humildad delante de Dios, fundamentada principalmente en su palabra y fortalecida por la obra del Espíritu Santo. Como siempre les digo, al concluir cada clase, hemos extraído lo espeso, el resumen del libro, con el propósito de que ustedes puedan sentir de que realmente lo que están estudiando, pues indudablemente, ¿verdad?, tiene peso ante el conocimiento ministerial que ustedes van a tener y llevar a cabo. Vamos con la lección número 3. La perspectiva del Antiguo Testamento sobre la ética. La perspectiva del Antiguo Testamento sobre la ética. Amados estudiantes, la ética del Antiguo Testamento no consiste simplemente en un conjunto de normas o prohibiciones. Su fundamento es el carácter santo de Dios y su relación con el ser humano. La conducta correcta nace del conocimiento de Dios, de su obra redentora y del compromiso del pueblo con el pacto. Nosotros, recuerden, hermanos, pertenecemos a un nuevo pacto, somos siervos de un nuevo pacto. Antes de Jesucristo, Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel. La ética bíblica enseña que primero Dios actúa con gracia y luego llama a su pueblo a responder con obediencia. En primer lugar, entonces, tenemos un Dios que crea. Dios crea en primer lugar. Y vamos a ver el principio ético. La ética comienza con Dios como creador. El ser humano posee dignidad, valor y responsabilidad porque fue creado a imagen de Dios. Miren qué interesante. La ética comienza con Dios como creador. El ser humano posee dignidad, valor y responsabilidad porque fue creado a imagen de Dios.
El texto bíblico base es en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, la vida humana tiene un valor sagrado. El hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios. La mayordomía sobre la creación implica responsabilidad y cuidado, según nos dice Génesis 1:28. Por lo tanto, toda conducta ética debe respetar la vida, la dignidad humana y la creación de Dios. Qué importante, ¿no? En segundo lugar, Dios hace promesas. ¿Cuál es el principio ético, hermano? Dios establece pactos con su pueblo y permanece fiel a sus promesas. Su fidelidad se convierte en el modelo para la fidelidad del creyente. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios nos refleja en Apocalipsis 1:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El Señor no está diciendo, sé fiel temporalmente, sino sé fiel hasta la muerte. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que si somos obedientes, somos fieles. El creyente debe de vivir con integridad, cumpliendo sus compromisos, porque Dios siempre cumple los suyos. Indudablemente que lo que nosotros le pedimos a Dios es porque nosotros también vamos a cumplir. Porque ¿cómo puedo pedirle algo a Dios si yo no le cumplo? Es imposible. Ahora, ¿cómo puedo pedirle algo a Dios si mi alma y mi corazón no están sanados? Primeramente tengo que sanar mi corazón, mi alma, mi espíritu, pues estoy hablando en el nechama, en hebreo, nechama, que significa espíritu, el soplo de vida, el espíritu que Dios nos dio, ese es el nechama. Ese espíritu, hermanos, si está dañado o está enfermo por raíces de amargura u otras cosas, indudablemente que cómo nosotros vamos a inspirar a la fidelidad a Dios, en ninguna manera. Si primeramente no estamos sanos espiritualmente, no podemos estar sanos físicamente tampoco, porque primero es la premisa espiritual y después es la premisa, es la segunda, la física. Si yo quiero que el Señor sane mi enfermedad física, tengo que sanar primero la enfermedad espiritual. Primero, para que después el Señor nos responda a una sanidad efectiva física. Igual pasa con nuestra manera de vivir. ¿Cómo le voy a pedir al Señor bendiciones si mi espíritu no anda bien, anda enfermo? Ese espíritu el Señor no lo ve. Él no va a escuchar esa oración. Pero si venimos quebrantados a Él y humillados pidiendo primero la sanidad espiritual, Él responderá a nuestras otras necesidades posteriormente. Por eso el Señor dijo en su palabra, hasta hoy no has pedido nada porque no sabes pedir. Debemos de saber pedir, hermanos, pero para saber pedir, primero tenemos que pedir sanidad espiritual y después vendrá lo demás. Por lo tanto, el creyente debe de vivir con integridad, cumpliendo sus compromisos, porque Dios siempre cumple los suyos. En tercer lugar, Dios libera. Principio ético, ¿cuál es aquí, hermano? Antes de exigir obediencia, Dios libera a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué significó? Que Dios, para exigir a su pueblo, primero los liberó, los libertó de la esclavitud. El Señor nos liberta del pecado, de la esclavitud del pecado, y después nos pide obediencia, nos exige obediencia. Un corazón limpio y puro, hermano, agrada a Dios. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a ver. Los 10 mandamientos, hermanos, comienzan recordando la liberación antes que los mandamientos.
qué interesante. Esto enseña que la obediencia es respuesta a la gracia. La ética nace de la redención. Dios transforma antes de demandar. Por lo tanto, los creyentes obedecemos porque Cristo ya nos ha libertado del pecado. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En cuarto lugar, Dios busca una relación. El principio ético nos dice que el propósito de Dios siempre ha sido vivir en comunión con su pueblo. Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, la ética bíblica es relacional. Dios desea un pueblo santo que refleje su carácter. Amar a Dios implica amar al prójimo. Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La verdadera moral, amados hermanos, la verdadera moral bíblica nace del amor y de una relación personal con Dios. No nace ayudándole, es bueno indudablemente que eso es excelencia, a cruzar la calle a un anciano, a un niño, o darle el asiento a alguien en el bus, o, o, o ayudarle o darle una limosna a una persona que está pidiendo limosna. La verdadera moral, hermanos, nace del amor y de una relación personal con Dios. Lo demás viene como consecuencia de esa verdadera moral en nuestra vida. En quinto lugar, Dios quiere obediencia. El principio ético nos dice que la obediencia demuestra el amor y la fidelidad hacia Dios. Deuteronomio 10, del 12 al 13 nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo améis, guardando los mandamientos de Jehová? Por lo tanto, la obediencia es una expresión de amor, no es un legalismo, sino una respuesta de gratitud. Dios desea una obediencia que nazca del corazón. Primera de Samuel 15:22 nos dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted puede estar sacrificando su cuerpo haciendo ayuno todos los días, pero si no es obediente, amado hermano, estudiante, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? ¿Me puede decir usted de qué le va a servir? La ética del Antiguo Testamento enseña que la verdadera espiritualidad se refleja en una vida de obediencia práctica. Entonces, de la perspectiva ética del Antiguo Testamento puede resumirse en un proceso divino. Uno, Dios crea al ser humano a su imagen y le da dignidad y propósito. Dos, Dios hace promesas, revelando su gracia y fidelidad mediante el pacto. Tres, Dios libera a su pueblo antes de exigir obediencia, mostrando que la redención procede al deber. Cuarto, Dios busca una relación de comunión, amor y santidad con su pueblo. Cinco, Dios quiere obediencia, una respuesta voluntaria que refleje un corazón transformado y un compromiso con su voluntad. En esta estructura que acabamos de estudiar, Dios revela que la ética del Antiguo Testamento no se basa únicamente en reglas, sino en iniciativa de Dios, quien crea, promete, redime, establece una relación de pacto y llama a su pueblo a vivir en santidad. Este mismo principio
alcanza su plenitud, amados hermanos, en Jesucristo, quien nos redime por gracia y nos capacita por medio del Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia que glorifique a Dios, según nos dice Efesios 2 del 8 al 10 y Romanos 12 del 1 al 2. Amados estudiantes, al leer nosotros, ¿verdad? Cada uno de estos uh, textos bíblicos nos reafirma la fe en Jesucristo, que Jesucristo es nuestro hacedor y constructor, nuestro ayudador y nuestro guía. El Dios que guió al pueblo de Israel es el mismo que nos guía hoy también, pero en la persona de Jesucristo. Es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, vamos a ver la lección número 4. La perspectiva del Nuevo Testamento sobre la ética. La perspectiva del Nuevo Testamento sobre la ética. La ética del Nuevo Testamento, amados hermanos, tiene como centro a Jesucristo, quien revela el carácter perfecto de Dios y llama a sus seguidores a vivir una vida transformada por la fe. No se trata únicamente de cumplir normas externas, sino de experimentar una transformación interior, hermanos, producida por el Espíritu Santo, que conduce a una vida de santidad, amor y obediencia. Vamos a ver en primer lugar la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la ética. La ética del Nuevo Testamento está fundamentada en la persona y obra de Jesucristo. El creyente no vive conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, manifestando el carácter de Cristo en cada área de su vida. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, la ética cristiana nace de una mente renovada. El creyente busca agradar a Dios antes que al mundo. La obediencia es fruto de una relación con Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Mateo, en el capítulo 5 al 7, Jesús presenta los principios del reino de Dios, mostrando que la verdadera justicia comienza en el corazón y no solamente en las acciones externas. Veamos lo que nos dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús llama a una justicia superior. La pureza del corazón tiene prioridad sobre el ritual. El amor, el perdón y la humildad distinguen al discípulo verdadero. Dios no está buscando gente religiosa que llega a la iglesia porque tiene una responsabilidad que cumplir, le gusta sentirse que es superior a su hermano porque le escogieron como líder, porque le dieron una responsabilidad. El Hijo de Dios, hermano, no es así. Ese es ser religioso. Ese no entra al cielo. El Hijo de Dios, hermano, está lleno de amor, de perdón y de humildad y pureza en su corazón. Tiene justicia en su corazón. Es ético porque le gusta la rectitud. Ese es el verdadero discípulo. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver el discipulado. Ser discípulo significa seguir a Cristo con obediencia, renunciar al egoísmo y vivir conforme a sus enseñanzas.
Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discípulo implica compromiso diario. Seguir a Cristo requiere sacrificio y fidelidad. La vida del discípulo refleja el carácter de Jesús. En cuarto lugar, la gracia y el amor. La gracia de Dios salva al creyente y lo capacita para vivir una vida santa. El amor es el principio que resume toda la ley y las relaciones cristianas. El texto bíblico lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Juan 13, del 34 al 35, nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, amados estudiantes, la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Las buenas obras son el resultado de la gracia. El amor identifica a los verdaderos discípulos de Cristo. En quinto lugar, vamos a ver lo que es la ética del Nuevo Testamento y el trabajo continuo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma continuamente la vida del creyente, produciendo el fruto espiritual que refleja el carácter de Cristo. Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados hermanos, la ética cristiana no depende solo del esfuerzo humano. El Espíritu Santo produce una transformación permanente. El fruto del Espíritu Santo evidencia una vida guiada por Dios. No es de nosotros que va a salir todo eso. Si no nos guía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, nosotros no vamos a tener capacidad de nada, absolutamente. En sexto lugar, la conducta cristiana. La conducta cristiana debe ser un testimonio visible del Evangelio en la familia, la iglesia, el trabajo y la sociedad. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto quiere decir que la conducta del creyente debe de glorificar a Dios. El cristiano indudablemente representa a Cristo en todo lugar. La santidad práctica, la santidad práctica fortalece el testimonio del Evangelio. Amados hermanos, la ética del Nuevo Testamento es una vida transformadora por Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la gracia, el amor y la obediencia. El creyente refleja el carácter de Cristo mediante una conducta santa, viviendo como luz del mundo y dando testimonio y siendo testimonio del reino de Dios. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Este pasaje resume el propósito de la ética cristiana, vivir una vida santa que honre a Dios y manifieste el carácter de Jesucristo al mundo. Amados estudiantes, hemos llegado a la conclusión de las clases de hoy. Nos vamos a despedir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy le damos las gracias en el nombre de Jesús por habernos permitido impartir estas clases, Señor. Esperamos que sean de bendición a cada uno de los estudiantes y hermanos. Que les sirva, Señor, para crecer más
espiritualmente y en el conocimiento, en santidad. Quédese entre nosotros y que la próxima clase, el examen que viene, llena de sabiduría a los estudiantes, dale fortaleza, ánimo y Señor, que su gracia muere con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados estudiantes. Dios le Dios le bendiga, bendiga, pastor. pastor. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Nos vemos. Dios le bendiga Nos a todos. vemos el próximo miércoles y yo les paso mañana el video.